En este vídeo vamos a hacer unos bajoplatos con sus servilleteros. Vamos a usar un punto muy facilito, así que te animo a que me acompañes en este nuevo tutorial. Lo primero que vamos a hacer es escoger la aguja según el trapillo. Vamos a hacer un aro deslizado y empezamos con unas cadenitas para luego hacer un punto alto simple. ¿Por qué simple? Porque lo vamos a cerrar con una sola lazada. Así de fácil. Ahora vamos a hacer 8 puntos de estos dentro del aro deslizado. Una vez que tenemos los 8 puntos, vamos a cerrar el aro deslizado y vamos a cerrar también el círculo con un punto deslizado. Levantamos 2 cadenitas y empezamos a hacer el punto alto simple cerrándolo con una sola lazada. Por eso es simple. Entonces hacemos 2 puntos juntos en cada uno de los puntos y terminaríamos la vuelta con 16 puntos. Una vez que vamos terminando esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita. La tercera vuelta la vamos a comenzar con 2 cadenitas al aire y vamos a hacer un aumento y un punto. Vamos a hacer 2 puntos juntos y un punto para que se entienda mejor. Así toda la vuelta. 2 puntos, un punto, 2 puntos y un punto. Esto es algo que lo vamos repitiendo en todas las formas circulares que vamos haciendo indistintamente del punto que usemos. Siempre se va aumentando de esta manera. En cada vuelta lo único que va a variar es que agregamos un punto de separación a los aumentos que hacemos. Arrancamos con la cuarta vuelta, levantamos las 2 cadenitas y hacemos un aumento y 2 puntos, así durante toda la vuelta. Este punto va súper rápido, así que ya pasamos a la vuelta número 5. Y en esta vuelta nos toca hacer un aumento cada 3 puntos. A medida que les voy relatando lo que vamos tejiendo, también se los voy escribiendo en la pantalla para que se les quede doblemente grabado. Tengo alma de maestra y me parezco a mi mamá. En la vuelta número 6 vamos a hacer un aumento cada 4 puntos. Tú puedes darle el tamaño que desees, entonces conforme a ese tamaño son las vueltas que vamos a dar. Generalmente, como el trapillo viene de diferentes tamaños, ha sucedido en otras ocasiones que termino de tejer un bajoplato y no coincide con el otro. Entonces, a veces me ha tocado agregar una vuelta más. En la séptima vuelta vamos a hacer un aumento cada 5 puntos. El aumento consiste en 2 puntos juntos, 5 puntos simples. Me río porque sé que esto se repite una y otra vez, pero qué mejor que nos quede bien claro y que nos salga bien desde el principio. Y arrancamos con la última vuelta de puntos altos simples y es un aumento cada 6 puntos. Ya con este tamaño está más que suficiente para proteger la mesa y poner nuestros platos. Vamos a hacer el punto de decoración, que es muy sencillo. Levantamos un punto y hacemos un punto deslizado. Así todo el tiempo, levantamos un punto y hacemos un punto deslizado. Un punto y un punto deslizado, así dando toda la vuelta. Esto le da una terminación, lo hace más firme, lo deja más lindo. También se podía hacer el punto cangrejo o un punto bajo simplemente, pero este es una buena idea y se hace súper rápido. Quise hacer estos mantelitos muy parecidos a los del vídeo anterior, que los hicimos en verde agua, con el punto centrado,
para que vean que podemos variar y hacerlos mucho más sencillos, pero que también tienen un resultado muy bonito. Una vez que terminamos toda la vuelta, intentamos que cuando llegamos a la parte del cierre, este sea muy similar a los puntos que hemos estado tejiendo. Es muy importante que disimulemos el cierre para que no se note dónde lo hemos hecho. Entonces hacemos el último punto, sacamos el hilo y luego con nuestra aguja vamos a mirar que quede el punto similar a los demás. Una vez que lo tenemos, como hacemos siempre, escondemos el sobrante de la hebra y si crees necesario le puedes hacer un pespuntito. Lo importante es que te asegures de que no se va a salir cuando estos se pongan a lavar. Una vez que tengamos los mantelitos terminados, vamos a hacer los servilleteros usando estos corazones que aprendimos a hacer en un vídeo anterior. Lo que vamos a usar es una argolla de la cortina de la ducha, que muchas veces la cambiamos y volvemos a usar las mismas. Así que quedan dando vueltas por ahí. No las tires porque en algún momento las volverás a usar. Lo que voy a usar es esa hebra que quedó al final del tejido. La vamos a pasar por el centro, pero hasta la mitad. Y ahí en esa mitad vamos a posesionar la argolla y vamos a terminar de pasar la hebra. O sea que esto nos viene muy bien porque va a quedar súper escondido y a su vez va a sujetar. Una vez que la tenemos, ajustamos, hacemos un nudito y me pareció cookie no esconder los lacitos que quedan como si fuera una terminación. Le dejé un pedacito como 1 centímetro y ya tenemos nuestro servilletero. Me pareció una buena idea para usar los corazones y sé que se te van a ocurrir muchas ideas más. Podemos ponerle un botoncito o lo que más te guste o dejarlo simple, que también queda muy bien. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te animes a hacerlo. Si lo quieres compartir, sígueme en las redes sociales, etiquétame, que me va a dar una alegría muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo porque habrá más de Mariela Caramela. Bye bye.